Me empujaron en la silla de ruedas hacia la habitación, las ruedas sonando clac clac sobre el piso frío de azulejo. Ese frío no era del metal, era de la sensación de estar en un lugar ajeno. 2 enfermeras se quedaron en la puerta pensando que yo ya estaba vieja, que mis oídos no servían bien, pero escuché cada palabra tan clara como un cuchillo. Su hijo ya avisó. Dice que la señora se olvida de todo, que se altera fácil. Si pide volver a casa, díganle que la casa ya se vendió. Ah, y recuerden guardar bien su cartera y su teléfono. No vaya a ser que piense que alguien se los robó. Me quedé inmóvil. Cada palabra me cayó encima como si quisieran pisotear la dignidad de una mujer de 68 años. Cuando la empleada se agachó para abrocharme la correa de seguridad de la silla, noté que mi bolsa de tela estaba abierta. Mi vieja cartera de cuero, esa que jamás dejaba fuera de mi mano, ya no estaba. Pregunté bajito. ¿Dónde está mi cartera? La empleada contestó con una voz que no tenía ni una gota de importancia. Miguel se la llevó, señora. Aquí no la va a necesitar. En este lugar usted no tiene que preocuparse por el dinero. Sentí mi cuerpo ponerse rígido. Antes de que pudiera decir algo más, la luz del teléfono de la señora de la cama de al lado me dio directo en los ojos. Ella estaba revisando Instagram y de pronto vi en la pantalla la sala de mi casa. Reconocí cada rincón, cada marca en la madera del mueble que yo misma había lijado con mis manos. Pero todo en la foto se veía brillante, nuevo, como si yo jamás hubiera vivido allí, ni un solo día. Debajo estaba el pie de foto de mi nuera Carla. Por fin, nuestra casa soñada. Nuevo comienzo. Nuestra casa. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. Entonces escuché a otra empleada susurrar. Su hijo dice que ya no tiene capacidad para decidir. Firmó la tutela. Ya está grande. Ni se acuerda de nada. Mi corazón se apretó. No dolió. Se sintió como un hueco enorme abriéndose de golpe. Mi propio hijo Miguel figuraba como mi tutor. Él fue quien dijo que yo estaba confundida. Él firmó los papeles para traerme aquí. Y él mismo se quedó con mis llaves, mi cartera, mi teléfono, para que no tuviera forma de volver a casa. Me quedé sentada rígida como una estatua. Yo, la madre que lo crió vendiendo tortillas una por una, ahora era tratada como si fuera basura. Y una frase apareció en mi mente tan clara que hasta miedo me dio. Mi hijo me encerró en un asilo usando mi propia firma para quitarme la casa que cuidé durante 40 años. Y lo peor, toda la familia le cree a él, no a mí. Debería presentarme como hacen las personas cuando cuentan su vida en esos foros de internet. Me llamo Elena, tengo 68 años. Soy mexicana de verdad. He pasado mi vida oliendo aceite caliente, calor de cocina y el sonido de platos chocando en el pequeño negocio familiar de Ciudad de México. Soy viuda. Mi esposo murió temprano y me dejó sola para criar a Miguel. Miguel fue el orgullo de mi vida. Estudió bien, se hizo abogado, hablaba bonito, siempre vestido elegante. Yo pensaba que ese era el fruto de tantos años levantándome antes del amanecer para prepararle su desayuno para la escuela. Mi nuera Carla es joven, moderna, vive más en redes sociales que en el mundo real. Pero yo nunca la odié. Solo temía que por ser vieja y quedada, me vieran como un estorbo. Ahora toda la familia cree lo que ellos dijeron, que ya no estoy lúcida, que me olvido de todo, que firmo papeles sin saber qué son. Nadie preguntó si realmente yo olvidé algo. A los viejos, ¿quién les cree? Me trajeron al asilo en silencio. Nadie explicó por qué. Nadie me dio un solo papel, solo una bolsa con ropa, unas cuantas cosas sueltas. Y la sensación amarga de haber sido borrada de mi propia vida.
Aquí estoy sentada entre 4 paredes de pintura desteñida escuchando el ruido del televisor viejo, del cuarto de al lado tratando de convencerme de que no estoy loca ni confundida como dicen. Recuerdo muy bien el día en que firmé un documento, pero no era una venta de casa, y ese recuerdo es la primera pista que demuestra que en los papeles yo todavía tenía más poder del que Miguel imaginó. No lo he dicho todavía. No porque tenga miedo, sino porque quiero contar esta historia desde el principio, para entender yo misma cómo llegué hasta aquí. Y fue entonces que mi verdadero camino empezó. Después de los primeros días en el asilo me quedaba ahí acostada recordando toda mi vida. Dicen que cuando una ya es mayor, la memoria es como un álbum viejo. Cada vez que lo abres, el polvo se levanta, pero las imágenes aparecen tan nítidas que hasta duelen. Quizá por eso todavía recuerdo cada detalle de mi juventud tan claramente, que a veces me pregunto, ¿cómo es que seguí viva hasta ahora? Crecí y me hice mujer en un barrio pobre de Ciudad de México. Nuestra casa tendría unos 80 metros cuadrados, pero la entrada siempre olía a tortillas recién hechas. El localito que teníamos no tenía un gran letrero ni nada de eso, solo una tabla de madera vieja, donde anotamos lo básico: tacos de suadero pozole, café de olla. La tele colgada cerca del techo nunca se apagaba, o era fútbol, o era telenovela. Ruido, mucho ruido, pero un ruido que ya era parte de uno. En el barrio todos conocían la fondita donde trabajábamos, Rogelio y yo. Rogelio, mi esposo. No era un hombre perfecto, pero sí, era un hombre bueno, de esos de antes, trabajador noble, a veces de carácter fuerte, cuando bebía mezcal pero jamás levantó la voz conmigo. Siempre decía: algún día abriremos una cadena. 3 locales, 4... ¿Quién sabe? Yo nomás me reía. Soñar también es una forma de vivir. Una mañana de verano yo estaba amasando y él probando el pozole cuando escuché el sonido del cucharón cayendo al piso. Me volteé y vi a Rogelio agarrándose el pecho pálido como si toda la sangre se le hubiera vaciado del cuerpo. Corrí hacia él, pero solo alcancé a sostenerlo cuando su cuerpo se desplomó ahí mismo, sobre el piso, lleno de harina. El caldo se tiró por todas partes. La olla seguía hirviendo, burbujeando. ¿Y Rogelio? Se me fue en cuestión de minutos. En toda mi vida jamás volví a oír un silencio tan hondo como el que quedó después de que exhaló su último aliento. El barrio entero vino. Todos me abrazaban, me decían palabras bonitas, pero nadie entendía lo que es que se te muera el marido en una cocina todavía caliente. Yo me quedé ahí parada con las manos llenas de masa sin poder llorar, porque sabía que llorar no me iba a pagar las deudas ni a comprar la leche del bebé que llevaba en el vientre. Enterré a Rogelio cuando Miguel todavía no había abierto los ojos al mundo. Di a luz a Miguel en el cuartito donde dormíamos con una ventana que daba al callejón, lleno de talleres mecánicos. Aquella noche hacía frío, pero cuando puse al niño sobre mi pecho, sentí un calor tan grande que parecía que la casa entera se encendía de vida. Lo arrullaba mientras escuchaba a los clientes pedir comida en el local. Así es la vida de una mujer pobre, no hay descanso. No hay privilegio de ser débil. Aprendí a freír tacos mientras movía la cuna con el pie. La espalda me dolía siempre como si cada vértebra tuviera un clavo metido. Mis manos estaban llenas de quemaduras de aceite, marquitas negras que parecían lunares tostados. Por las noches me sentaba en la mesa de madera a contar los pesos uno por uno, la feria, las propinas, lo que sacaba del café. Todo lo guardaba en una cajita de lata con un papelito pegado en la tapa Universidad de Miguel. Toda mi vida entera estaba puesta en esa caja. Una vez,
Cuando Miguel tenía como 8 años llegó de la escuela y me encontró sobándome los hombros cansada, como si me hubieran exprimido. Me preguntó Ma, ¿por qué no descansas tantito? Yo le sonreí una sonrisa chueca de puro cansancio. Si mamá descansa, ¿quién te va a comprar los libros? Él no dijo nada. Se sentó a mi lado un buen rato. Y cuando le acaricié el cabello no sabía que esa frase sería una sombra que me seguiría toda la vida. Miguel creció como un viento fuerte. En la secundaria ya mostraba la cabeza rápida más hábil para los números que yo. Cuando decidió estudiar Derecho, el barrio lo celebró como si hubiéramos ganado la lotería. Le decían el licenciado. El día que llegó la carta de aceptación repartí pozole a los vecinos. Todos me felicitaron tanto que yo nomás sonreía sin sentir las piernas del puro orgullo. Pero desde ese día empecé a ver a Miguel alejarse. Sus amigos venían a la casa y veían el localito, el piso manchado, el olor a aceite y a tortilla quemada. Y Miguel empezaba a avergonzarse. Un día unos compañeros suyos pasaron al local, me vieron con el pañuelo en la cabeza, los guantes de plástico, la cara llena de harina. Yo apenas iba a saludarlos cuando escuché a Miguel decir bajito: «Mi mamá está ocupada. Vámonos». Lo dijo tan despacio que dolió más que si hubiera gritado. Lo vi alejarse y sentí que esa espalda ya no era la que se recargaba en mi pecho cuando era niño. Poco a poco dejó de querer que sus amigos supieran de dónde venía. Estaba ocupado estudiando, trabajando, aprendiendo a vivir mejor, cosa que yo igualmente celebraba. Pero cada vez que pasaba frente al local y apenas me dirigía una mirada rápida, algo en mi pecho se encogía. Yo sabía que no éramos ricos. Sabía que nuestra fondita no era bonita. Pero nunca pensé que un día mi propio hijo usaría su educación para poner distancia entre él y sus raíces, entre él y la mujer que lo crió peso por peso. Recuerdo perfecto la primera vez que lo vi firmar un documento para un cliente. Su mano firme elegante, escribiendo Miguel R. Hernández. Tan fuerte que pensé: ¿y el día que firme algo? Yo me enteraré. La respuesta fue no. Y esa firma, la suya y la mía, fue el comienzo de la tragedia que hoy me tiene sentada aquí. Voy a detener mi historia un momento porque lo que sigue es cuando Carla entró en la vida de Miguel. Y ahí todo empezó a cambiar de rumbo, un rumbo que aunque viviera 100 años más jamás habría imaginado. Cuando recuerdo la boda de Miguel y Carla siempre siento como si estuviera pasando las páginas de un libro arrugado. Las letras siguen ahí, pero el tiempo ya las maltrató. Me acuerdo de cada detalle de aquel día, no porque haya sido hermoso, sino porque marcó el momento en que sentí que quedé fuera de la vida de mi propio hijo. La boda se celebró en una iglesia antigua del centro. Los mosaicos gastados, la luz amarilla cayendo sobre las estatuas de los santos. Todo se veía solemne pero frío. Yo me senté en la tercera fila con las manos apretando el pañuelo de encaje que tejí cuando aún era joven. Carla entró con un vestido blanco largo, la cola deslizándose por el piso como un hilo de humo. Estaba bonita, joven, segura de sí misma. Justo el tipo de mujer que Miguel siempre había admirado. La familia de la novia formaba una fila larga. Su cabello brillante, su ropa oliendo a perfumes caros. Cuando una de las mujeres, tal vez una tía o prima de Carla, supo que yo era la madre del novio, me preguntó en voz baja, pero lo suficiente para que yo escuchara: «¿La mamá del novio tiene una fondita?». Asentí y sonreí. Pero esa sonrisa se sentía como intentar mantener el equilibrio sobre un escalón resbaloso. Se miraron entre ellas con ojos de quien evalúa un producto, y luego se dieron la vuelta con cortesía forzada.
Durante toda la ceremonia sentí que yo aparecía en una historia en la que nadie quería que yo estuviera. Después de la boda, Miguel llevó a Carla a la fonda un par de veces, como para presentarla. Pero yo podía notar la incomodidad en cada paso que ella daba. Cuando les serví unos tacos recién hechos, Carla solo los miró un momento y luego susurró a Miguel, pensando que yo no escuchaba: «Tiene demasiada grasa. No es mi estilo». Miguel no respondió. Solo asintió desviando la mirada como si tuviera miedo de ver mi reacción. Yo fingí no escucharlo y seguí trayendo pozole y jamaica. Pero cuando una sola gota de grasa cayó sobre la mesa, Carla tomó la servilleta y limpió fuerte como si fuera algo sucio. Esa noche me dolió el pecho como si alguien me estuviera raspando por dentro. Lo peor fue que Miguel se quedó sentado ahí callado. No me defendió. No dijo: «Mi mamá cocina delicioso, respétala». Ese silencio es el tipo de traición que duele hasta los huesos. Otra vez Carla llegó con unas amigas porque empezó a llover y buscaban dónde refugiarse. No las conocía, pero igual les dije con cariño: «Siéntense, hijas, les preparo algo ligerito». Carla sonrió con pena y les dijo: «Ella es la señora Elena, mi suegra». La forma en que remarcó la señora como si yo fuera una pariente lejana y no la madre de su esposo me dejó sin aire. En nuestra cultura, llamar mamá a la suegra es respeto básico. Pero Carla jamás me llamó así. Siempre era la señora Elena, ella la señora. Es curioso, cuando te tratan como si no valieras llega un punto en que te acostumbras. Y yo me acostumbré a estar al margen de mi propia familia. Con el tiempo mi cuerpo empezó a quejarse. Las rodillas me ardían cada vez que subía las escaleras. Cada mañana necesitaba masajearme unos minutos para poder enderezarme. Y algunos días después de estar en la cocina tenía que sentarme y cerrar los ojos, como si el simple acto de respirar me agotara. Una vez puse una olla de frijoles al fuego, pero llegaron muchos clientes y se me olvidó. Se quemaron. El humo salió hasta el pasillo. Los vecinos tocaron la puerta preocupados. Cuando Miguel se enteró, me dijo: «Ma, no puede seguir viviendo sola así». Me reí para disimular. Yo sabía que lo de los frijoles era un olvido entre miles de días donde no fallé. Pero Miguel miró a Carla como si ya lo hubieran hablado antes. Carla añadió con esa voz suave que esconde intención: «Este barrio ya no es seguro, mamá. ¿Y si se cae? Tenemos que pensar en el futuro». Me quedé callada. No quería ser carga, pero tampoco quería que me vieran como inútil. Unas semanas después, Miguel empezó con preguntas. «Ma, préstame tu libreta de ahorros. Déjame arreglar los papeles de la casa. Firme aquí para ordenar los trámites del banco». Le pregunté: «¿Por qué hay que arreglar todo eso?». Miguel sonrió cansado. «Para que si pasa algo pueda hacerme cargo sin problemas». En ese momento sonó lógico. Pensé que era un hijo preocupado. Pero ahora, sentada en este asilo, entiendo que ese fue el momento exacto en que mis manos empezaron a soltarse de mi propia vida. Y yo ni siquiera lo noté. Después de esas cositas pequeñas, Carla empezó a meterse más y más en mi vida. Y lo que pasó después fueron las cuchilladas más profundas de esas que una mujer recuerda hasta su último aliento. Cada vez que cuento esta parte, las manos se me enfrían. Hay errores que no nacen de la ignorancia, sino de la confianza, especialmente cuando una confía ciegamente en el hijo que crió con todo lo que tenía. El día que Miguel me llevó a la oficina del notario hacía un calor sofocante afuera, pero dentro estaba tan frío que tuve que jalarme el rebozo para cubrirme bien. El salón era amplio, con paredes blancas y brillantes, y un logotipo dorado colgado en lo alto muy elegante. El aire acondicionado soplaba directo en mi nuca, haciéndome estremecer.
Miguel me dijo en voz baja: «Ma, no se preocupe. Solo son unos papeles». El notario estaba sentado detrás de un escritorio enorme de madera. Llevaba lentes de armazón delgada y hablaba rápido con ese tono monótono de quien ya ha revisado cientos de documentos en un solo día. Decía palabras que entraban por un oído y salían por el otro: poder amplio, representación legal, administración de bienes, traspaso. Yo escuchaba el sonido de las hojas pasar exoso y sentía un nerviosismo raro en el pecho. Yo no estaba acostumbrada a lugares así. Mi fonda siempre fue caliente, llena del aroma de las tortillas recién hechas y del ruido de la gente platicando. Pero esa oficina era fría, silenciosa. Hasta el sonido del aire acondicionado parecía más fuerte que cualquier voz humana. Volteé a ver a Miguel para preguntar, y él me sonrió como si todo fuera lo más sencillo del mundo. Más firme para que yo pueda ayudarla a pagar los recibos, los trámites del banco. Y si algún día la internan en el hospital, no tendré que pedirle permiso al juez para decidir por usted. Lo dijo suave, con esa seguridad de abogado que ya se sabe el discurso. Yo dudé, pero ¿de verdad se necesita tanto papel? Miguel puso su mano sobre la mía. Esa mano que alguna vez fue pequeñita, que se agarraba de mi ropa cuando íbamos al mercado, ahora cubría toda mi mano como protegiéndola. Soy abogado. Sé lo que hago. Solo quiero cuidarla. Esa frase me desarmó. Recordé a Miguel de niño, la cara manchada de salsa, correteando por la fonda y preguntándome: «Ma, ¿no está cansada?». Esos recuerdos apagaron cualquier alerta. Nunca imaginé que mi hijo pudiera hacerme daño. Se había educado bien, tenía su vida hecha, su familia. Era mi hijo. ¿Cómo iba a perjudicarme? Suspiré, tomé la pluma que me ofreció el notario. Una pluma elegante, pesada, de tinta negra y gruesa, y firmé Elena Ramírez en un montón de papeles. Con cada firma escuchaba el sello caer con un golpe seco. Ese sonido me sonaba como puertas cerrándose. Pero entonces no lo entendí. Yo creía que solo estaba facilitando las cosas para que mi hijo pudiera encargarse de mí. Ese día marqué un camino sin regreso. Unas semanas después vi a Miguel y Carla sentados en mi cocina, la cocina donde yo había trabajado casi 40 años. Los dos estaban serios, como si fueran a darme una noticia importante. Yo miré la olla de pozole hirviendo suavemente y sentí un mal presentimiento corriéndome por la espalda. Carla habló primero, como siempre. Ella era la que dirigía, y Miguel solo se sentaba a su lado como una sombra. «Mamá, hablé con el doctor de la familia. Dice que usted muestra señales de deterioro cognitivo». Me quedé helada. Solo olvidé una vez la olla de frijoles. Cualquier persona mayor puede olvidar algo. Carla ladeó la cabeza con una voz suave pero afilada. «No es solo eso, mamá. Le cuesta subir las escaleras y a veces se confunde al hablar». Miguel intervino. «Y este barrio ya no es seguro. Si se cae, nadie se da cuenta». Yo apoyé las manos en la mesa tratando de mantener la calma. Yo me baño sola, cocino sola, voy al mercado sola. No estoy tan mal como para que me encierren en algún lado. Miguel suspiró como si yo fuera una niña terca. «Ya arreglamos todo». Fruncí el ceño. «¿Arreglaron?» Que Miguel me evitó la mirada y dijo: «La casa ya está vendida. La vendí para pagarle un buen asilo limpio con atención. Es mejor que esté allí que sola». Me quedé paralizada. Escuchaba el pozole burbujear, olía el orégano flotando en el aire, pero mi cabeza se llenó de un frío horrible. «¿Ya no tengo casa?», pregunté con una voz que ni reconocí. «Ma firmó el permiso», dijo Miguel. «¿Cuándo firmé yo eso?» «El día en la notaría». «¿Firmó todo?» Apreté el borde de la mesa para no caerme.
Ese paquete de hojas que firmé no era solo un poder. Era autorización para vender mi casa, mover mis cuentas, traspasar mis documentos y firmar en mi nombre todo lo que él quisiera. Carla remató. No se preocupe, mamá. En el asilo estará mejor. Hicimos lo mejor para usted. Los miré a los dos allí sentados en la cocina donde había dejado parte de mi vida. Y entendí una verdad que me dolió más que cualquier golpe. Ya no tenía casa. Ya no tenía voz. Y todo eso lo habían conseguido con mi propia firma. Yo solía pensar que lo peor que me había pasado en la vida fue perder a Rogelio. O aquellos años en los que freía tacos con una mano, mientras cargaba a Miguel con la otra quemándome los dedos una y otra vez. Pero no. Lo peor fue el momento en que crucé la puerta del asilo. Esa sensación nunca se me va a olvidar, como si algo me apretara desde adentro lento sin dolor. Pero cruel. El día que Miguel me trajo aquí también hacía un sol de esos que queman, pero dentro del asilo hacía un frío extraño. El frío de paredes viejas y de un aire acondicionado que apenas funcionaba. Las paredes estaban pintadas de un tono pastel deslavado, un verde tan pálido que parecía la bata de un hospital lavada 1000 veces. El olor a desinfectante flotaba por todas partes mezclado con un olor que no quería nombrar. El olor de lo viejo de la ropa guardada demasiado tiempo, de la gente que ya nadie visita. Miguel empujaba mi silla de ruedas por el pasillo. Cada vez que las ruedas golpeaban las baldosas, hacía un clac-clac y ese sonido me apretaba el pecho. En la fila de sillas junto a la entrada algunos ancianos permanecían inmóviles con la mirada perdida en un televisor que tenía imagen pero no sonido. Parecían estatuas vivas, silenciosas, sin reacción, sin nadie que les hablara. Carla caminaba detrás mirando el lugar con una expresión que solo puedo describir como no es asunto mío. Iba inclinada hacia un lado abrazando su bolsa de marca y revisando el celular. Ni siquiera volteó a verme cuando entramos. Cuando la empleada abrió la puerta de la habitación destinada para mí, vi 2 camas pegadas a la pared separadas por una cortina delgada, cuyo marco se movía cada vez que entraba un poco de aire por la rendija de la puerta. El cuarto era pequeño con un mueblecito de madera y una mesa tan diminuta que si ponía mi rosario encima, ya ocupaba la mitad. Nada allí me pertenecía. No estaba la foto de Rogelio, ni los manteles de encaje que yo misma tejí, ni el olor a tortillas calientes. Solo había vacío. Apreté el rosario entre los dedos tratando de no llorar. Dicen que la gente mayor ya no debería llorar, pero ese día yo hubiera llorado hasta quedarme sin voz. Miguel dijo, «Ma, aquí va a estar más segura. La van a cuidar. Yo ya arreglé todo». A diferencia de Rogelio, que cumplía lo que prometía, las palabras de Miguel me enfriaron más de lo que me tranquilizaron. La primera semana Miguel todavía venía. Traía pan dulce y café de olla, lo que a mí me gustaba. Yo intentaba sonreír, hacerle creer que estaba bien. Pero Carla se quedaba en la puerta recargada en la pared, hablando por teléfono todo el tiempo. Cada vez que pasaba una enfermera, Carla fruncía la cara, como si el olor a desinfectante le diera asco. Miguel se sentaba menos de 15 minutos y luego decía, «Ma, descanse. Tengo que regresar a trabajar». Se iba más rápido de lo que llegaba. Las semanas siguientes, en lugar de visitarme Miguel, mandaba a las enfermeras con unas bolsitas fruta, unas cajas de leche. Y después, solo mensajes. «Ma, perdone, estoy ocupado con un caso. Carla está enferma, tengo que cuidarla. Esta semana no podré pasar. Yo sé que la vida es así. Todos andan ocupados. Pero una semana, luego 2, luego 3 sin verlo, y mi corazón empezó a sentirse hueco.
Una tarde ventosa me senté en el pequeño patio del asilo con el rebozo en los hombros. Había unas cuantas sillas de plástico bajo un árbol seco. Miré el reloj, luego la puerta. Cada 5 minutos hacía lo mismo. Una enfermera pasó y me preguntó: «¿Está esperando a su hijo?», asenté con la cabeza. Pero ese día no vino nadie. Me quedé hasta que encendieron las luces del patio, hasta que los mosquitos empezaron a zumbar alrededor, hasta que el cuello se me puso rígido. Cuando volví a mi cuarto, sentí como si hubiera dejado el corazón olvidado en una de esas sillas, sin que nadie lo recogiera. Y luego empezó la parte de calumniarme con la familia. Una noche me llamaron de la recepción. Dijeron que una prima quería hablar conmigo. Yo me emocioné. Hacía mucho que nadie de la familia me llamaba. Pero cuando contesté, su voz sonó rara. «Elena, ¿estás bien? Miguel dice que últimamente gritas, que pides dinero, que exiges la casa». Me quedé muda. «¿Que yo grito?», pregunté. Ella suspiró. «Él dice que olvidaste que tú misma firmaste para vender la casa, que hiciste un escándalo en la notaría, que no recuerdas nada». Quise responder, pero la garganta no me dejó. Miguel les había dicho que yo estaba perdiendo la memoria, que yo causaba problemas, que era un peligro para mí misma, que podía dejar el gas abierto o provocar un incendio. Cada palabra que él decía era como un clavo más en el ataúd de mi dignidad. Intenté defenderme. «Yo me valgo por mí misma. Tú lo sabes, prima». Pero ella solo dijo: «Ay, Elena, quizá lo que él hace es por tu bien. A tu edad el asilo es más seguro. Los jóvenes ahora tienen tanto trabajo». La llamada terminó como si alguien hubiera cerrado una ventana. Después de eso, la familia llamó menos. Algunos ya no volvieron a llamar. No porque me odiaran, sino porque le creyeron a Miguel. Creyeron tanto que prefirieron no molestarme. Pensaban que yo sí estaba confundida, olvidadiza, problemática. Lo peor no fue que dudaran de mí. Lo peor fue: nadie me preguntó si yo estaba bien. Nadie me preguntó si realmente había firmado la venta de la casa. Solo le creyeron a mi hijo. A él, más que a mí. Una noche, acostada en la cama del asilo con la cortina moviéndose por el viento, miré el techo viejo y me pregunté: ¿por qué ser madre duele tanto? Yo creía que ya había tocado fondo, pero no sabía que el fondo todavía estaba más hondo. Me detengo aquí, porque lo que vino después fue cuando realmente abrí los ojos, y cuando la verdad sobre Miguel me golpeó con la misma frialdad de las luces de este asilo. Después de varias semanas hundida en la tristeza, yo pensé que mi vida se iba a cerrar allí mismo, en ese cuartito, con 2 camas y una cortina delgada que ni siquiera tapaba el frío. Ya no esperaba nada más que dormir una noche completa sin escuchar la respiración ronca de la señora de al lado. Pero entonces apareció Lucía, suave, natural, como un aire fresco entrando a un lugar que solo olía a desinfectante. Lucía tendría unos 22 o 23 años. Siempre cargaba una mochila enorme repleta de libros, el cabello recogido en una cola alta y los ojos brillando como si algo importante estuviera esperando a ser descubierto. Ella no trabajaba en el asilo, solo era una estudiante de Derecho que venía como voluntaria ley. Y el periódico a los abuelos traía pan dulce y café con leche para quienes no recibían visitas. El primer día que se acercó a mí, pensé que se había equivocado de cuarto. «Buenos días, doña Elena. ¿Le gustaría escuchar las noticias de hoy?» «Se las leo». Su voz era suave y clara, muy distintas a la de las enfermeras que siempre hablaban con uno como si hablasen con un niño. Yo levanté la vista sorprendida, sobre todo porque me llamó doña, y no la señora Elena como hacía Carla, para mantener distancia. Asentí.
Desde ese día Lucía venía todos los domingos en la mañana. Se sentaba en la silla de plástico, leía el periódico despacio y luego me preguntaba qué opinaba yo. Nadie en el asilo me preguntaba nunca: ¿qué piensa usted? Solamente: ¿ya comió? ¿Le duele algo? ¿Ya tomó la medicina? Lucía, en cambio, me hablaba como a una persona, no como a un estorbo. Y por eso le tomé cariño. Una tarde fresca llegó más temprano de lo normal. Me encontró revisando una bolsa de papeles viejos que siempre guardaba en mi buró. Dentro había documentos amarillentos, recibos de gas, fotos en blanco y negro, arrugadas el acta de nacimiento de Miguel, e incluso algunos recibos de cuando Rogelio aún vivía. Lucía preguntó con curiosidad: ¿qué guarda aquí doña Elena Saqué? Una foto, una tomada hace más de 40 años frente a la tortillería. Estábamos Rogelio, Armando y yo parados frente al letrero que decía Sabores del Valle S.A. Sonreí con nostalgia. Hace mucho yo aporté dinero para abrir esa tortillería con Armando, el mejor amigo de mi esposo. Nos iba bien, vendíamos al mayoreo. Pero cuando nació Miguel tuve que salirme. Pensé que esa empresa había desaparecido. Lucía se quedó callada unos segundos. Noté que su expresión cambió, no exactamente sorpresa, más bien como si hubiera oído un nombre conocido. Sabores del Valle, repitió despacio. Sí, ¿por qué creo que he escuchado ese nombre? Sacó una libreta de su mochila y anotó el nombre de la empresa. Para mí aquello no tenía importancia. Era solo un pedazo de mi pasado guardado entre papeles viejos, algo que yo creía enterrado bajo años de trabajo y sacrificio. Pero para Lucía, no. Los días siguientes no la vi. Me sentí inquieta pensando que tal vez tenía exámenes o problemas en casa. Pero al final de la semana entró al patio del asilo corriendo con la cara llena de sudor y respirando agitada como si hubiera bajado del camión y venido corriendo sin parar. «Doña Elena, tengo que hablar con usted». Arrastró una silla y se sentó muy cerca apoyando ambas manos sobre la mesa, como si quisiera asegurarse de que yo escuchara cada palabra. Me preocupé. «¿Qué pasó, hija?» Lucía tomó un sorbo de agua, respiró hondo y dijo: «¿Se acuerda de Sabores del Valle?» El corazón se me detuvo un segundo. Asenté. Fui a la biblioteca de la universidad. Luego pasé por la oficina de registros del barrio, donde guardan los archivos de empresas antiguas. Me quedé sin aire. Lucía, continuó, doña Sabores del Valle no desapareció. Se convirtió en un corporativo enorme de alimentos. Estoy segura de que usted ha visto su logo en el supermercado, ese de la tortilla amarilla. Me quedé helada. Jamás me había detenido a pensarlo. Toda mi vida la pasé trabajando, sobreviviendo sin mirar esas cosas. Lucía abrió su celular y me mostró la página de la empresa: fábricas, líneas de producción, camiones, tiendas. Me temblaron las manos. Busqué más, siguió diciendo, y revisé los documentos originales. Me miró directo a los ojos con una seriedad que me erizó la piel. Los fundadores eran 3 Armando Rogelio y usted Elena Ramírez. Su nombre está en el acta, con firma, con identificación antigua y con un tren de acciones. Sentí como si me retiraran la silla por detrás. Apenas pude murmurar: «No puede ser. Yo no sé nada de acciones». Pero allí está su nombre. Está su firma. Usted es dueña del 30% del corporativo. Tuve que llevarme la mano al pecho para controlar mi respiración. Lucía agregó: «Los dividendos de todos estos años se depositaron en una cuenta a su nombre. Pero esa cuenta está bloqueada». Me quedé sin palabras. ¿Una cuenta mía? Dividendos. Un corporativo enorme.
Era como si estuviera escuchando la historia de otra mujer, no la mía, no la de una anciana viviendo en un asilo y cenando sopa aguada todas las noches. Lucía me tomó la mano con la voz temblorosa pero firme. «Doña Elena, usted no es pobre. Usted no está sola. Usted, en realidad, es millonaria. Y alguien intentó ocultárselo». Se me llenaron los ojos de lágrimas. No por alegría, sino por la ironía amarga tantos años viviendo como una mujer pobre, sin saber que tenía algo por lo que muchos matarían. Pregunté con la voz temblando. «Miguel...». Lo sabía, Lucía guardó silencio. Y ese silencio fue suficiente para entenderlo todo. Aquella tarde me quedé mucho tiempo sentada en el patio del asilo. La luz del sol se filtraba entre las ramas secas dejando manchas tibias sobre mis manos. Recordé cada cosa que Miguel me dijo, cada documento que me puso a firmar, cada sonrisa suya en la notaría el día que me empujó hasta este lugar. Yo creía que solo quería la casa. Yo pensaba que solo buscaba aligerar su carga. Incluso pensé que era Carla quien lo manipulaba. Pero ahora lo entendía, mi hijo me encerró en un asilo para quedarse con una casa, sin saber que esa casa era apenas una migaja comparada con lo que realmente poseo. Cerré los ojos y por primera vez en muchos meses sentí algo parecido a la esperanza. No una esperanza de volver a casa, ni de que Miguel cambiara, sino de recuperar a la mujer que fui, esa que había perdido hace tanto tiempo. Después de que Lucía me reveló la verdad sobre Sabores del Valle, pasé muchas noches sin poder dormir. No podía creer que yo, una anciana abandonada en un asilo, fuera dueña de algo que ni siquiera mi propio hijo sabía. Esa sensación no era alegría. Era como sostener una piedra helada en tu mece, duele y te obliga a despertar. Lucía me dijo: «Doña Elena, usted necesita aliados. Y sé exactamente quién debe ser el primero». Unos días después, Lucía llegó al asilo acompañada de un hombre mayor, de unos 70 años. Era alto, delgado, de cabello completamente cano, rostro afilado y mirada brillante pero con un dejo de tristeza. Llevaba un traje viejo pero impecable y un portafolio de cuero gastado. Doña Elena, él, es el licenciado Vargas. Ha llevado casos de personas mayores que fueron víctimas de abuso patrimonial. Sentí un temblor en las manos. Era como poner un pie en un camino que jamás imaginé recorrer. El licenciado Vargas me estrechó la mano, un apretón firme sin imponerse. Lucía me contó su historia. «Vine porque creo que usted necesita a alguien que esté de su lado». Su voz era tranquila, pero había algo profundo detrás. Le conté todo desde el principio: la carta poder, la venta de la casa, los comentarios de Miguel, diciendo que yo estaba confundida. Mientras hablaba, los ojos se me humedecieron, pero no lloré. Creo que las lágrimas se me acabaron el día que me trajeron al asilo. El licenciado Vargas asintió lentamente. «No se preocupe, doña Elena. La ley no abandona a nadie. Pero necesitamos a otra persona». Unos días después, el asilo nos prestó una sala pequeña para reunirnos. Allí volví a ver a don Armando, el viejo amigo que había fundado Sabores del Valle, junto con Rogelio. Hacía casi 40 años que no lo veía. Cuando entró reconocí de inmediato el paso cansado de quien carga demasiadas culpas. Estaba más viejo de lo que recordaba, pero sus ojos seguían igual vivos, atentos, como los de alguien que ha pasado la vida entre fogones y negocios. Me miró largo rato y luego suspiró Elena. «Te debo una disculpa». Me sorprendí. «¿Una disculpa por qué? Por Sabores del Valle. Cuando te saliste, nosotros mantuvimos tus acciones». Rogelio me dijo: «Elena no sabe de papeles. Guárdalas tú.
Algún día las va a necesitar. Yo dejé que todo avanzara sin volver a buscarte. Sentí que el pecho se me apretaba. Rogelio, después de tantos años bajo tierra, todavía había pensado en mi futuro. El licenciado Vargas abrió el portafolio y extendió sobre la mesa los documentos, el acta constitutiva, las firmas originales, el porcentaje de acciones, el registro de la cuenta congelada. Don Armando puso su mano sobre ellos. Tu nombre sigue aquí, Elena, y yo voy a declarar a tu favor. En ese instante sentí como si alguien me devolviera una voz que yo creía perdida para siempre. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cosas que jamás pensé vivir. Lucía Elie, el licenciado Vargas y don Armando hicieron más por mí que nadie en décadas. Reunieron pruebas de que yo estaba totalmente lúcida. Pidieron evaluaciones médicas. Hablaron con la doctora del asilo. La doctora, una mujer serena de mediana edad, dijo después de examinarme: la memoria de doña Elena está mejor que la de muchos aquí. Solo tiene dolor en las articulaciones. No hay señales de deterioro cognitivo. Un geriatra llegó al asilo y me evaluó durante 2 días completos. Su conclusión fue clara. No existe razón médica para mantenerla internada. Puede vivir de forma independiente. Cada informe, cada firma, cada hoja era un golpe directo contra las mentiras de Miguel. El licenciado Vargas me miró con una pequeña sonrisa. En fuerza física quizá no pueda competir doña Elena, pero en fuerza legal usted ha recuperado su voz. Esa noche dormí más profundo que en todas las anteriores. No porque estuviera tranquila, sino porque por fin ya no me sentía sola. Y entonces llegó el día de la audiencia privada. Nunca había pisado un tribunal. El piso de mármol frío, las paredes altas, el crucifijo colgado, me recordaron la iglesia donde me casé con Rogelio. El eco de los tacones en el pasillo me hizo temblar. Tuve que aferrarme a mi rosario. Miguel no fue. Mandó a su abogado. Eso me dolió, pero también me alivió. No estaba lista para mirarlo a los ojos. El juez, un hombre severo pero con mirada humana, leyó los documentos. Miró al abogado de Miguel. Luego me miró a mí. La carta poder se firmó en condiciones poco transparentes. La venta de la casa muestra indicios de aprovechamiento. El hijo se benefició legalmente a costa de la madre. Sentí un nudo en la garganta tan grande que tuve que tragar saliva. Finalmente, el juez golpeó la mesa con el mazo. Los bienes quedan congelados de manera provisional. La carta poder queda anulada. La señora Elena recupera su capacidad legal. Ese día todo el asilo se enteró. Lucía me abrazó con los ojos brillosos. Yo solo pude quedarme de pie temblando sin saber si reír o llorar. No recuperé la casa de inmediato. Tampoco me hice rica de un día para otro. Pero recuperé mi voz. Esa que Miguel había tratado de arrancarme. Mientras yo avanzaba en silencio, la vida de Miguel empezaba a desmoronarse. Rápido, claro, inevitable. Como una grieta corriendo por un vaso de cristal. Las noticias me llegaban por la familia, por vecinos, y hasta por el Instagram de Carla. Miguel compró un coche nuevo. Reformaron la casa, pusieron azulejo caro en la terraza, hacían parrilladas con vino tinto y amigos. Carla subía selfies. Dios bendice a quienes saben aprovechar las oportunidades. ¿Oportunidades? Sentí un golpe en la garganta. El licenciado Vargas investigó más. Miguel está pidiendo préstamos. Muchos. Invertido en un proyecto inmobiliario en la costa y en unas monedas virtuales sin respaldo. Cree que como tiene los bienes de usted detrás, no corre riesgo.
Yo no sabía si sentir tristeza o rabia. Miguel no solo me arrebató mi casa, también había empeñado su propio futuro. Me senté en el patio del asilo mirando cómo el sol caía en los escalones. Yo no quería que mi hijo sufriera, pero tampoco podía permitir que siguiera pisoteando mi vida. Y supe que lo que venía ya no iba a ser solo recuperar mis bienes, sino enfrentar al hijo que crié con todas las fuerzas de mi alma. Después de la audiencia, mi vida empezó a cambiar poco a poco, como si alguien estuviera limpiando con un trapo suave el polvo que se había acumulado sobre mis años. No fue un cambio brusco. No hubo fuegos artificiales, ni aplausos, ni celebraciones. Solo noté que cada día me enderezaba un poco más, respiraba un poco más hondo, y creía por fin que ya no estaba destinada a ser aplastada. Unas semanas después del juicio, el licenciado Vargas y Lucía llegaron al asilo. Traían un expediente grueso sujeto con un clip dorado. Vargas lo abrió frente a mí. «Doña Elena, aquí están los dividendos de muchos años que no se habían liberado». Miré las hojas. Aunque él no leyó la cifra en voz alta, la vi. Y tuve que parpadear 2 veces. Jamás había visto tantos ceros juntos en toda mi vida. «¿Todo eso realmente es mío?», pregunté sin creerlo. Vargas sonrió con amabilidad. «Es suyo. Y es su derecho». Recuerdo perfectamente la sensación que tuve. No fue alegría pura, sino una especie de vacío aturdido. Todo el dinero que yo había guardado con tanto esfuerzo en mi juventud no equivalía ni a una mínima parte de esa cantidad. Viví toda una vida como una mujer pobre ahorrando peso por peso para comprarle libros a Miguel. Y resulta que en el papel yo nunca había sido pobre. El segundo cambio llegó igual de rápido. El Consejo de Grupos Sabores del Valle contactó al licenciado Vargas. Me invitaron a una reunión especial. Fui con Lucía y don Armando. Las oficinas del corporativo estaban en un edificio de cristal más alto que cualquier lugar donde yo hubiera estado. Al entrar a la sala de juntas, una docena de personas en traje se puso de pie para saludarme. «Doña Elena, muchas gracias por venir. Es un honor recibirla. Me asignaron un asiento de honor asesora fundadora honoraria». Casi solté una risa incrédula. Yo, la mujer que había pasado la vida friendo tortillas, la que su propio hijo consideraba una carga, ahora era asesora fundadora. Les dije: «Yo no sé nada de negocios. Solo sé cocinar y trabajar duro». Uno de los miembros del consejo sonrió con calidez. «Esa filosofía es la que levantó Sabores del Valle desde el inicio. Solo queremos reconocerla». En ese momento dejé de sentirme pequeña. Cuando llegaron los dividendos no gasté ni un peso. Haber vivido con carencias toda mi vida me enseñó que el dinero debe usarse con un propósito. Lo primero que hice fue decir en el asilo donde había estado antes: «Quiero pagarle la deuda a algunos de los abuelos que no pueden cubrir las cuotas. Y quiero mejorar la cocina y comprar mantas nuevas». Muchos se sorprendieron. Las enfermeras no lo podían creer. La directora casi lloró. Yo no estaba enojada con el asilo. Solo estaba enojada con Miguel. El asilo había sido el lugar que me sostuvo cuando yo estaba más débil. Quise pagar esa deuda antes de continuar. Después me mudé a otro lugar, uno con un jardín amplio, donde había flores de cempasúchil y cactus a lo largo del camino. Cada tarde un grupo de ancianos cantaba boleros, jugaba lotería, y la tía Margarita daba clases de zumba ligera para las señoras mayores. No quería vivir con lujo. Solo quería vivir con dignidad. En las noches, recostada en mi nuevo cuarto con la ventana abierta y el olor a cempasúchil, entrando con la brisa, pensaba en Miguel. Una parte de mí quería usar todo ese dinero para aplastarlo,
para que entendiera lo que es quedar arrinconado sin salida tal como él me dejó. Pero entonces recordaba a Rogelio. Él siempre decía: una persona con honor no deja que el rencor la guíe. Yo había sido pobre toda mi vida, sí, pero nunca fui mala. Le debía más a la vida de lo que la vida me debía a mí. Y dentro de mí comenzó a nacer otra idea lenta, suave, pero cada día más firme. Quería crear un lugar para gente mayor como yo. Gente abandonada, tratada como estorbo, enviada a un asilo no por enfermedad, sino porque a sus hijos les estorbaba tenerlos cerca. No un asilo, sino una casa de día, un lugar donde los viejos fueran tratados como personas, no como casos clínicos. Cuando se lo conté a Lucía, sus ojos brillaron. Doña Elena, yo la voy a Panasip y ayudar con ese proyecto. Por primera vez en muchos meses, sentí que tenía un propósito. Las noticias sobre Miguel llegaban por distintos lados. Vecinos conocidos y el licenciado Vargas, que también consiguió algunos documentos. El proyecto inmobiliario en la costa donde Miguel había invertido se vino abajo. La empresa de coins que él seguía se desplomó. Pero lo más importante era Miguel creía que contaba con mis bienes para seguir endeudándose. Carla, como siempre, alimentaba el fuego. Miguel, ya estás a nombre de la casa. Podemos pedir otro préstamo. No pasa nada. Pero cuando Miguel llevó los papeles al banco, le dijeron: ese inmueble está congelado por orden judicial. No puede usarse como garantía. Allí Miguel entendió que las cosas no eran como él imaginaba. No me alegré al oírlo, pero tampoco me dolió como antes. Quizá porque comprendí que Miguel estaba quemando su propio futuro con sus propias manos. Una tarde nublada estaba sentada en una banca bajo una pérgola cuando una enfermera vino corriendo. Doña Elena tiene visita. Es su hijo. El corazón se me detuvo. Miguel no había llamado ni una sola vez desde la audiencia. No fui a verlo de inmediato. La enfermera me contó lo que vio cuando Miguel llegó al asilo viejo, el mismo lugar donde me dejó sin mirar atrás. Miguel caminó por el pasillo donde el olor a desinfectantes seguía pegado a las paredes. Varios ancianos lo miraron y negaron con la cabeza cuando preguntó: «Mi mamá sigue aquí». Llevaba la corbata chueca, la barba descuidada, la camisa arrugada como si se la hubiera puesto a toda prisa, las ojeras hundidas de alguien que no ha dormido en varias noches. Una enfermera le dijo: «Su mamá no vive aquí desde hace tiempo». Miguel se quedó quieto. No habló. No se fue enseguida. Como si por primera vez en su vida estuviera dándose cuenta de que estaba perdiendo algo que no podía recuperar con dinero. No lo vi yo misma, pero escucharlo fue suficiente para entender. La balanza entre Miguel y yo estaba cambiando, y lo que vendría después iba a decidirlo todo. Me mudé a la nueva casa en Coyoacán, una mañana tibia con el sol cayendo sobre las paredes blancas como miel diluida. La casa no era grande, pero tenía el espacio justo para que yo pudiera respirar como un ser humano. El patio interior tenía piso de ladrillo rojo antiguo, unas cuantas macetas con plantas que acababa de comprar y un pequeño rincón para la Virgencita de Guadalupe, algo que llevo conmigo a donde sea. En esa casa me sentí más en paz que en cualquier otro lugar en muchos años. Lucía acomodó los documentos sobre la mesa: expedientes de Sabores del Valle, estados bancarios, certificados de acciones. Don Armando se sentó en la silla de madera erguido como supervisando algo importante. El licenciado Vargas estaba junto a la ventana con su libreta en la mano, listo para entrar a la batalla. Esperábamos a Miguel. No sabía qué esperaba ver en él: enojo, lágrimas o escapatoria. Pero cuando abrió la puerta verde de hierro
y entró al patio, descubrí algo completamente distinto. Miguel estaba deshecho. La camisa arrugada, la corbata floja, la barba crecida, los ojos hundidos como los de alguien que lleva noches sin dormir. Me miró yo de pie, el cabello peinado, la ropa limpia. No la mujer frágil que él había encerrado en un asilo y se quedó paralizado unos segundos. «Mamá, ¿de verdad vive aquí?», balbuceó. «Sí, aquí», respondí con la misma calma que si hablara de ir al mercado por tortillas. Miró alrededor mi casa, no la suya. No estaba Carla con sus críticas ni su tono mandón. Solo yo tranquila frente a él. El licenciado Vargas colocó un expediente sobre la mesa de madera. Su voz era pausada, firme. «Señor Miguel, estamos aquí para aclarar la situación legal. Antes que nada debe saber algo». Puso frente a él el certificado original de acciones. Su madre, doña Elena, es socia fundadora de Grupo Sabores del Valle. Posee el 30% de las acciones, tiene patrimonio propio y está protegida por la ley. Los ojos de Miguel se abrieron como si le hubieran arrancado el aire. Tomó el documento con manos temblorosas. «No, no puede ser. Mamá, usted nunca dijo...». Lo miré con serenidad. «Ni yo lo sabía. ¿Pensabas que solo tú entendías la importancia de una firma?». Lucía añadió. «La cuenta a nombre de doña Elena ya fue reactivada. Los dividendos acumulados están íntegros. El patrimonio de su madre no tiene relación con sus deudas». Don Armando se inclinó hacia adelante con voz firme. «¿Y la casa que vendiste? Está dentro del proceso. No tienes el control que creías tener». Miguel tragó saliva. ¿Años de ejercer como abogado? Y por primera vez no entendía los papeles frente a él. Me levanté. No grité. No lloré. Solo lo miré a mi hijo, el mismo al que cargué con brazos quemados por el aceite, al que acaricié la cabeza en tantas noches de estudio, en quien confié más que en mí misma. Miguel. Mi voz no era dura ni suave. Era la verdad desnuda y sin escapatoria. «Tú me encerraste en un asilo. Dijiste que estaba loca, que ya no podía decidir. Usaste mi propia firma para vender la casa que cuidé 40 años. Me difamaste con la familia, dijiste que hacía escándalos, que era un peligro para mí misma». Puse el rosario sobre la mesa. La mano me temblaba un poco, pero la mirada no. Eso no fue un error. Fue paso por paso. Una decisión tras otra. Sabías que te quería y por eso no dudé de ti. Y tú te aprovechaste de eso. Miguel bajó la cabeza. Los hombros le temblaban. Carla no estaba para empujarlo ni para salvarlo. Estaba solo ante mí, como cuando nació. «Mamá, lo que quiera decirme, lo voy a escuchar». Respiré hondo como si al hacerlo expulsara el olor a desinfectante que llevaba meses pegado a mi ropa. «Lo que más me dolió no fue la casa. Fue que me trataste como una carga». Miguel lloró de verdad, sin esconderse, sin limpiarse rápido. Lloró como aquel niño que una vez dejó caer el primer pan que yo le cociné. Se frotó los ojos con la voz quebrada. «Mamá, estoy perdiendo todo. El banco me exige pagos. El proyecto cayó. Mamá, ayúdeme, por favor». Me senté, cerré el rosario entre mis dedos. «Te voy a ayudar». Miguel levantó la vista. Un destello de esperanza apareció, pero no sin condiciones. Vargas y Lucía guardaron silencio, dejando que yo marcara el camino. «Primero yo pagaré tu deuda con el banco, pero la casa que me quitaste regresa a mi nombre, sin negociaciones». Miguel asintió enseguida, desesperado.
Segundo, trabajarás sin sueldo en la casa de día para adultos mayores que estoy abriendo. Todos los sábados. 5 años. Él se quedó inmóvil. 5 años. Es menos de lo que me quitaste. Continué tercero. Vas a escribir 3 cartas de disculpa. Una para mí, una para el asilo donde me encerraste, y una para la familia la misma a quien dijiste que yo estaba loca. Y la vas a leer en voz alta el Día de las Madres. Miguel abrió la boca mudo. Cuarto, tú y Carla irán a terapia familiar y financiera. Tu error no fue solo la ambición. Fue creer que eras mejor que yo. Miguel inclinó la cabeza cubriéndose el rostro con ambas manos. Su espalda temblaba como cuando era niño, y temía que el maestro lo regañara. En ese instante vi 2 versiones de mi hijo coexistir el traidor. Y el niño que años atrás me preguntó: «Mamá, ¿estás cansada?». No escogí destruirlo. Escogí corregirlo, porque ese es el veredicto de una madre. No vengarse para aplastar, sino castigar, para obligar a mirar hacia adentro. Miguel levantó el rostro. Su voz era áspera. «Mamá». Acepto. Asentí. Sin sonrisa, sin abrazo, pero con el corazón más liviano, no porque lo perdonara, sino porque recuperé lo que él creyó haberme arrebatado para siempre, el derecho de decidir sobre mi propia vida. Nunca imaginé que a mis casi 70 años todavía pudiera comenzar algo nuevo, algo que no fuera por mi hijo, ni por mi marido, sino por mí misma. Pero Lucía y el licenciado Vargas insistían una y otra vez. «Doña Elena, usted puede usar el resto de su vida para sanar las heridas que esta sociedad le ha dejado a tantas personas como usted». Y así decidí convertir mi vieja fondita, ese local, lleno del olor del aceite caliente, donde sudé toda mi vida, para criar a Miguel, en un lugar nuevo, limpio y cálido, con más sonrisas que el viento frío que sentí en aquel asilo. Le puse un nombre sencillo a la fonda de Elena. No sería un restaurante, tampoco un asilo. Sería una casa de día, un espacio donde los adultos mayores no fueran vistos como estorbo. Arreglamos todo el local. Pintamos las paredes de blanco, colgamos fotos de los abuelitos sonriendo, pusimos mesas largas de madera antigua. La cocina quedó abierta, siempre oliendo a pozole y tortillas recién hechas. Y el radio no dejó de tocar boleros. Luis Miguel, Javier Solís, Rocío Dúrcal. Voces que nos acompañaron desde la juventud. Las señoras del barrio llegaban desde la mañana, unas contando historias del esposo difunto, otras presumiendo fotos viejas ya amarillentas. Los señores jugaban lotería discutiendo quién hacía trampa, como si hubieran rejuvenecido 50 años. El día de la inauguración corté el listón rojo. Miguel estaba a mi lado sujetando un extremo de la cinta. Tenía el genes, semblante tenso, un poco avergonzado, pero en sus ojos había algo distinto, una chispa de orgullo, que yo llevaba décadas esperando volver a ver. Los primeros sábados, Miguel llegó puntual como niño que teme un examen sorpresa. Traía camisa delantal y una mirada totalmente perdida. Nunca olvidaré ese primer día. Derramó media jarra de café. La señora Isabela, gruñona desde siempre, le dijo: «No te apures, mijo. Cuando era joven yo rompía vasos cada semana». Miguel se puso rojo. Era torpe. Barría mal. Limpiaba mal. Y no sabía cómo comenzar una conversación con un anciano. Pero poco a poco, uno por uno, los abuelitos le fueron contando sus historias. Una señora abandonada en un asilo porque era muy difícil. Un viejito al que le quitaron la pensión. Otra mujer que llevaba 2 años sin recibir una sola visita. Miguel escuchaba.
todos los sábados, hasta que dejé de verlo con el celular en la mano o cruzado de brazos. Empezó a recordar nombres. A doña Carmen le gusta la ranchera. Don Pablo prefiere el dominó. La señora Isabela solo toma café con leche. Cada semana veía caer una capa más de Miguel la soberbia. La arrogancia. La sensación de que él siempre sabía más que todos. Llegó el Día de las Madres. Toda la familia se reunió en la fonda de Elena. La mesa larga con mantel bonito. Yo cociné mole poblano, pozole, tamales. Todos comían pero miraban de reojo a Miguel, que estaba en un rincón con una hoja doblada en la mano. Le temblaban los dedos. Cuando el licenciado Vargas hizo una seña, Miguel se adelantó, abrió el papel y empezó a leer. Su voz ronca, pero cada palabra nítida. Perdón, mamá, por haberla hecho firmar sin explicarle. Por haberla dejado en un asilo. Sola. Por decirle a la familia que usted estaba perdiendo la memoria. Por gastar su dinero por vender su casa por creer que usted no sabía nada. El salón quedó tan silencioso que se podía oír cómo se movían las cucharas dentro de los platos. Miguel continuó con lágrimas cayendo sobre la hoja. Olvidé quién fue la mujer que sacrificó toda su vida por mí. Olvidé que usted me cargó mientras freía tacos que guardaba cada peso para mis estudios. Olvidé quién era usted y me rebajé a un nivel que hoy reconozco. Varias personas me miraron con los ojos vidriosos. Una de mis primas vino y me tomó la mano. Elena, perdónanos. Estuvimos mal al creerle. No dije nada. Solo asentí. Un gesto para cerrar el pasado, no para borrar la culpa. Cuando terminó la reunión y todos se fueron, entré a la cocina. Miguel estaba lavando trastes sin guantes, con el agua salpicándole la camisa, pero sin quejarse. Me paré detrás de él y le puse la mano en el hombro. Él volteó. Su mirada estaba llena de vergüenza y gratitud. Le dije: no sé si algún día podré perdonarte del todo. Eso toma tiempo. Pero hoy por lo menos diste la mitad del camino que yo siempre quise que tomaras. Miguel bajó la cabeza. No respondió. Solo asintió el gesto más sincero que le había visto desde que se hizo adulto. Años después, Grupo Sabores del Valle lanzó una nueva línea Recetas de Doña Elena. Una parte de las ganancias va al fondo para apoyar a adultos mayores, víctimas de abuso patrimonial. Miguel se convirtió en abogado del fondo. Viaja por todo el país para hablar sobre testamentos justos, protección de ancianos y todos los errores que él mismo cometió. No todos cambian después de caer. Pero Miguel sí. Una tarde me senté en el patio de mi nueva casa. El viento movía las hojas trayendo el aroma de pozole de una fondita cercana. Las luces de la ciudad parecían estrellas caídas a mis pies. Pensé en toda mi vida perdí una casa, pero gané un hogar. Perdí a un hijo perfecto, pero recuperé a un ser humano capaz de sentir vergüenza de amar y de corregirse. Y comprendí algo. Mi mayor victoria no es cuánto tengo en el banco, sino que pese a la traición y el dolor, no me convertí en el monstruo que otros fueron conmigo. Cerré los ojos, y por primera vez el viento no fue frío. Fue tibio como una bendición silenciosa que la vida por fin decidió devolverme.